Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el gráfico de puntos y líneas. Pero en esencia, ¿qué es un gráfico de puntos y líneas? Pues también es conocido como diagramas de líneas, que es una herramienta visual que se utiliza para mostrar la tendencia de una variable a lo largo del tiempo o de otra variable. Los gráficos de líneas son una herramienta visual comúnmente utilizada en estadística para representar la relación entre dos variables cuantitativas a lo largo de un intervalo continuo, como el tiempo, la distancia, la temperatura, etc. Podemos aquí observar lo que es un gráfico de puntos y líneas. Pues un gráfico de puntos y líneas es una representación gráfica que muestra la evolución de una variable a lo largo del tiempo. Se compone de una serie de puntos unidos por una línea que muestra la tendencia general de los datos, tal y como nos aparece aquí en pantalla. Esto es lo que nosotros normalmente denominamos un gráfico de puntos y líneas. Por lo general, este gráfico de puntos y líneas manejan dos ejes. En el eje X, por lo general, van, dependiendo de las variables que se estén manejando, una de las variables muy típicas que se va es lo que está relacionado con los tiempos. Y sobre el eje Y, en este caso, pues va la temperatura o la otra variable. Pueden ir normalmente en datos de tablas de estadísticas, van las frecuencias. Pero digamos que es la forma como nosotros representamos las gráficas, con dos ejes y la ubicación de los puntos, normalmente el primero sobre el eje horizontal y el segundo sobre el eje vertical para ubicación de cada uno de estos puntos. Veamos acá un ejemplo. Dice: la siguiente tabla muestra las ventas de una tienda durante los primeros 12 meses del año, y aquí nos presentan la tabla. Entonces debemos ubicar en un gráfico lo que las ventas relacionadas en esta tienda. Entonces nos dice que las ventas están dadas en miles de euros y nos representa cada uno de los meses del año. Como lo dije anteriormente, sobre este eje vamos a ubicar cada uno de los puntos que nos van a representar lo relacionado con el tiempo, en este caso con los meses del año, y aquí vamos a ubicar lo que está relacionado con las ventas en miles de euros. Entonces empezamos con los meses, cada uno de los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En este eje los meses, y aquí pues vamos a ver cuál es la mayor cantidad que hay. Si observamos acá, el mayor número que existe es 25. Entonces, como observamos acá en nuestra gráfica, cada tres cuadritos nos representa 5.000 euros: 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, y cada dos cuadros nos representa un mes del año. Entonces nos dice acá que para el mes de enero las ventas en miles de euros fueron 10.000 euros. Entonces en enero se vendieron 10.000 euros, que ha ubicado acá. En febrero ubicamos el 12 miles de euros, o de 12.000 euros, que ha ubicado por acá, más arribita del 10, y debajo el 15, aquí que ha ubicado nuestras ventas en el mes de febrero. En el mes de marzo que ha ubicado nuestros 15.000 euros. En abril quedan 18.000 euros, abril 18.000 euros. En mayo quedan 20.000 euros, en mayo quedan ubicados 20.000 euros. En junio quedan ubicados 22.000 euros, un poco más arriba de 20 y abajito 25. En julio 25.000 euros. En julio, en agosto 23.000, más abajito de 25. En septiembre 21.000, por debajo, un poquito más arriba de 20 y debajo del 22. En octubre 19.000. En noviembre 17.000, un poco más abajo de, un poquito más arriba de los 15, 17.000. Y en diciembre 15.000. Tenemos aquí ubicados nuestros puntos. Vamos a ubicar ahora nuestras gráficas al unir las líneas. Lo que podemos observar aquí es que hubo un crecimiento en las ventas en los primeros 7 meses proporcionalmente, pero también hubo una disminución en las ventas en los últimos meses del año, en los últimos 5 meses del año. Es la forma como podríamos interpretar esta gráfica, en donde estamos analizando las ventas en miles de euros en una tienda durante el transcurso de un año. Recordemos que los gráficos de líneas son una herramienta visual comúnmente utilizada en estadística para representar la relación entre dos variables. Por lo general estas variables son cuantitativas, ¿no? A lo largo de un intervalo continuo, como lo que es el tiempo, y en este caso pues digamos la cantidad de dinero. En algunas ocasiones podríamos hablar de distancias, de temperatura, etc. Estos gráficos son especialmente útiles para mostrar tendencias y patrones a lo largo de un periodo de tiempo o secuencias ordenadas. ¿Qué ventajas tienen estos gráficos de líneas? Que son fáciles de entender y de interpretar, además que permiten visualizar la tendencia general de datos y permiten comparar dos o más variables en un mismo gráfico, permiten identificar incluso valores atípicos.
Algunas de las desventajas es que no siempre son precisos para mostrar cambios pequeños en los datos y pueden ser engañosos si no se escalan correctamente los ejes. Veamos por acá otro ejemplo. Nos dice: la siguiente tabla muestra el crecimiento de la población de una ciudad en diferentes años. Entonces tenemos que acá en cada uno de los años nos aparece la población de una ciudad de miles de habitantes, cómo ha venido creciendo. Entonces, si analizamos la gráfica tanto en el eje X como en el eje Y, vamos a ubicar cada uno de estos puntos. En el eje X vamos a ubicar lo que dijimos anteriormente, el tiempo, o sea, en este caso el año, y sobre el eje Y vamos a ubicar la población, ¿sí? O sea, en miles de habitantes. Entonces, aquí hablamos de 1950 a 2020, o sea que cada puntico de esto nos va a representar 10 años, cada 4 cuadritos nos va a representar 10 años: 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020. Y aquí cada 3 cuadritos nos van a representar 50 en miles de habitantes: 50.000 habitantes, 100.000 habitantes, 150.000 habitantes, 200.000 habitantes, 250.000 habitantes, porque 250 es como el rango mayor acá. Si observamos acá el rango mayor es 240, entonces como estamos viendo de 50 en 50, pues este sería nuestro mayor número de población en miles de habitantes. Entonces, de acuerdo a la información que nos da la tabla, en 1950 habían 100.000 habitantes. Entonces, en 1950 habían en promedio 100.000 habitantes. En 1960, 120. En 1960, 120, un poco más arriba de 100 y bajito de 150. En 1970 habían 140 habitantes. 1970 por debajito de 150. En 1980 habían 160 habitantes. En 1990 habían 180 habitantes. En el 2000 habían 200 habitantes. En el 2010 220 habitantes y en el 2020 240 habitantes. Si observamos acá, también nos da una línea recta, lo que quiere decir que el crecimiento también fue proporcional. A medida que avanzaban cada 10 años, el crecimiento de la población en esta ciudad se iba incrementando en igual proporción. Recordemos que estas gráficas de todas maneras nos permiten comunicar información compleja de forma clara y concisa. También, de una u otra manera, condensan una gran cantidad de datos en un espacio reducido, y podríamos decir que las gráficas nos permiten observar algún tipo de tendencias o cambios en los datos y comparar diferentes variables de forma rápida y sencilla, así como acá comparamos el año con respecto a la población. Veamos acá otro ejemplo. Dice acá: la siguiente tabla muestra el número de visitantes a un sitio web en diferentes días. Entonces aquí vamos a analizar de acuerdo a los días de la semana, cuántos visitantes a un sitio web en internet vienen realizando. Entonces simplemente hacemos nuestras líneas en el eje horizontal y en el eje vertical. Como dijimos, en el eje horizontal vamos a ubicar por lo general los tiempos, y en el eje vertical, pues en este caso, el número de visitantes. Entonces aquí hablamos de días y aquí de visitantes. Entonces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que son los días de la semana. Entonces aquí ubicamos sobre este eje Y los visitantes, y los visitantes al sitio web van a ser mirando el mayor número, pues podemos ubicar también de a 500 visitantes, 1000 visitantes, 1500 visitantes, 2500 visitantes de sitios web. De acuerdo a eso, ahora sí miremos la tabla. Para el día lunes hubo un número de 1000 visitantes. El día lunes 1000 visitantes. El día martes 1300 visitantes. El día miércoles 1150 visitantes. El día jueves 1600 visitantes. O sea, lo que estamos viendo es que aquí varían bastante las visitas. El día viernes 1100 visitantes. El día sábado se incrementaron las visitas y el día domingo disminuyeron. Entonces encontramos una gráfica de puntos y líneas que es totalmente diferente a las anteriores gráficas, en donde lo que vemos es que es muy intermitente las visitas a este sitio web por los visitantes. No hay una medida específica que nos diga que se va a cumplir una proporcionalidad, sino que pueden variar, dependiendo de los días, puede variar la cantidad de visitantes al sitio web. Recordemos que siempre va a ser importante elegir un tipo de gráfica que, digamos, se adapte al tipo de datos que nosotros tengamos en su momento, que nos permita en un momento dado representar. Debemos utilizar siempre títulos y etiquetas, así como decir los días, los visitantes y el título, que es importante que sepamos de qué estamos hablando. Incluso utilizar a veces colores para intentar representar nuestra gráfica y cada uno de nuestros puntos, para identificar todas esas variables.
También es recomendable que ojalá la gráfica sea visible y no la recarguemos tanto con puntos. Muchas veces es bueno dejar una amplitud como para que podamos diferenciar de dónde van, a dónde van los días. Si son números, pues también. Y es preferible manejar escalas para que no nos vayan a quedar amontonados los datos. En resumen, podríamos decir que las gráficas en estadística son herramientas poderosas que permiten visualizar y comprender información compleja de forma rápida y sencilla. Siempre, siempre, siempre se nos cumple esta condición. Bueno, por acá les dejo un ejercicio por si deciden realizarlo como siempre y pues nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.